Bienvenidos al canal de opositores a técnicos auxiliares en informática, más conocidos como TAI. A continuación vamos a dar una píldora sobre el bloque 3, en concreto sobre el tema 2, ACID. ACID es un acrónimo utilizado para describir las propiedades fundamentales de una transacción en una base de datos. Las 4 propiedades son: 1. Atomicidad. Una transacción se trata como una unidad atómica de trabajo, lo que significa que todas las operaciones dentro de la transacción se ejecutan como una sola unidad o ninguna. Si algo falla en medio de una transacción, todas las operaciones que se realizaron hasta ese momento se deshacen, dejando la base de datos en su estado anterior. Ejemplo: un usuario intenta transferir fondos de una cuenta a otra. Si la transferencia no se completa por algún motivo, por ejemplo, una interrupción de la red, el sistema debe asegurarse de que ningún dinero se transfirió y las cuentas implicadas en la transacción no se modificaron. 2. Consistencia. Después de una transacción exitosa, la base de datos debe estar en un estado consistente. Esto significa que todas las restricciones de integridad deben mantenerse. Las restricciones de integridad son reglas que garantizan la coherencia de los datos en la base de datos. Ejemplo: un usuario intenta actualizar el campo edad de una tabla clientes a un valor negativo. La base de datos debe asegurarse de que esta actualización no tenga éxito, ya que violaría la restricción de integridad que exige que la edad sea un número positivo. 3. Aislamiento. Las transacciones se ejecutan en aislamiento, lo que significa que las operaciones realizadas en una transacción no deben interferir con otras transacciones que se ejecutan al mismo tiempo. Las transacciones deben ejecutarse como si fueran las únicas en la base de datos. Ejemplo: dos usuarios intentan actualizar la misma fila en una tabla al mismo tiempo. La base de datos debe asegurarse de que cada usuario vea la versión más reciente de los datos, pero sin permitir que los cambios realizados por un usuario interfieran con los cambios realizados por el otro. 4. Durabilidad. Una vez que se confirma una transacción, sus efectos deben ser permanentes y deben sobrevivir a cualquier falla en el sistema. Esto significa que una vez que se completa una transacción, sus resultados deben persistir incluso si se produce una falla en el sistema o en el hardware. Ejemplo: un usuario realiza una transacción de actualización de datos en la base de datos, que es confirmada por el sistema. Si el sistema falla después de que la transacción se confirma, la base de datos debe asegurarse de que los resultados de la transacción se guarden en el almacenamiento permanente, de modo que los datos no se pierdan y estén disponibles para su uso posterior. El aislamiento se refiere a la capacidad de las transacciones de interactuar entre sí en una base de datos concurrente. Hay varios niveles de aislamiento disponibles, cada uno con sus propias características y efectos en la lectura de los datos. Los 4 niveles de aislamiento son: Read Committed. No comprometido. En este nivel de aislamiento, una transacción puede leer datos modificados pero no confirmados por otra transacción. Esto puede conducir a lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasmas. Read Committed. Comprometido. En este nivel de aislamiento, una transacción solo puede leer datos que han sido confirmados por otra transacción. Esto evita lecturas sucias, pero todavía puede dar lugar a lecturas no repetibles y lecturas fantasmas. Repeatable Read. Repetible. En este nivel de aislamiento, una transacción asegura que cualquier fila que lea no cambiará durante la duración de la transacción. Esto evita las lecturas no repetibles, pero todavía puede dar lugar a lecturas fantasmas. Serializable. Serializable. En este nivel de aislamiento, una transacción se ejecuta como si fuera la única transacción en el sistema. Esto significa que las lecturas y escrituras no pueden interferir con otras transacciones. Esto evita lecturas sucias, no repetibles y fantasmas. Por ejemplo, si una transacción A está escribiendo en una tabla mientras una transacción B está leyendo en la misma tabla, los efectos en lectura en cada nivel de aislamiento serían los siguientes. Read Committed. La transacción B puede leer los datos no confirmados de la transacción A, lo que puede dar lugar a lecturas sucias, no repetibles y fantasmas. Read Committed. La transacción B solo puede leer los datos confirmados por la transacción A, evitando así las lecturas sucias, pero todavía permitiendo las lecturas no repetibles y fantasmas. Repeatable Read. La transacción B solo puede leer los datos que han sido confirmados por la transacción A al inicio de la transacción B, evitando así las lecturas no repetibles,
pero todavía permitiendo las lecturas fantasmas. Siriel Asebel, la transacción B no puede leer los datos de la transacción A hasta que la transacción A haya completado su trabajo, lo que evita las lecturas sucias, no repetibles y fantasmas. No olvides suscribirte al canal si te ha gustado y dar un me gusta al vídeo, ya que me ayuda con el canal.